Y en nuestro espacio de Extended Play, eh, hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Beatriz Berkhoff. Eh, Encantado de tenerte por acá, Beatriz. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, este es un espacio que se llama Extended Play y está auspiciado por Global Coaching Federation International e IDC. Y acá yo hablo muchas veces con personas relacionadas con lo que yo hago en este momento, que es el coaching, pero también me gusta escuchar otras voces, porque como dice Galeano en algún escrito, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y me encanta escuchar las historias que pueden traernos otras Las historias de personas. los átomos. ¿Cómo? Las historias de los átomos. Claro, ahí está, ahí está. Eh, Beatriz, vos sos médica, especialista en alergia y E inmunología. inmunología. Perfecto. Sí. Te ¿Dónde la te... hago so- fácil, Dale. te cuento. La inmunología, por hacerlo gráfico, es todo el sistema de defensas del organismo. Es como si fuera una torta completa. La alergia es solo una mínima porción de esa torta. Mira, o sea que vos ves, por un lado, la torta completa, desde el punto de vista de la inmunología, pero te especializaste en ese pedacito. Eh, En ese un- Únicamente. Porque yo empecé a hacer inmunología en el año 1982 y los especialistas, los inmunólogos, manejábamos montones de patologías y conocían muy poco de la real inmunología del cuerpo. En la medida que se fue conociendo cada vez más a partir de la aparición de la enfermedad del SIDA, con todos los avances que se hicieron, es como que hubo un boom y la especialidad explotó exponencialmente. Entonces, hoy en día, los problemas reumatológicos los maneja el reumatólogo, los problemas de la sangre, el hematólogo, los problemas de la vista, el inmunooftalmológico, los problemas de la piel, el dermatólogo que hace inmunología de la piel, los cánceres los manejan los oncólogos. Antes hacíamos todo eso solamente los inmunólogos. Hoy en día se atomizó de tal manera y se especializó todo de tal manera que una sola persona no puede abarcar toda la patología. Entonces yo, como fueron pasando los años, fui mutando, cambiando, trabajando en grupos, en comités de tumores y demás, y hoy en día me he quedado solamente con la parte de alergia, exclusivamente con eso. Ujú. Y puedo preguntar Porque, por qué. Ahí sí, está. porque te cuento que cuando yo me recibí, de especialista en inmunología y alergia, hice toda una tesis para recibirme acerca de un tipo de células que se llaman leucocitos, que es un tipo de glóbulo blanco. Ujú. Todo lo que yo hice fue un estudio muy profundo, tanto que me saqué un 10 en tesis de especialista. Pero todo eso es una mentira hoy, ¿Por porque qué? nada de todo es una realidad. Todas las cosas cambiaron. Perdóname un segundo, Betty. Hay algo que hace que la voz salga entrecortada. Por ahí a lo mejor tenés que acercarte más o es algo de... A ver, a ver si ahí sale mejor. Ahí estamos, ahí te escucho mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Te decía, cuando yo me recibí, hice una tesis Sí, eso, hasta ahí sobre sí. los blancos, sí. Toda esa tesis, yo me saqué un 10 en esa tesis y me felicitaron porque fue maravilloso el estudio que había hecho.
Te cuento que 5 años después, todo eso que yo había escrito en la tesis, estudiando profundamente, era toda una mentira. Mentira Por- en el sentido de que la cosa progresó de tal manera que lo que creíamos que era una verdad absoluta pasó a dejar de serlo. Entonces, ah, 5 años después de haber hecho la especialidad, volví a recursar la especialidad y ahí me enteré de montones de cosas nuevas que existían. Y pasaron otros 5 años y al sexto año volví a hacer la especialidad. Lo tuve que hacer 3 veces para estar actualizada, porque se fueron descubriendo tantas cosas, que, insisto, lo que yo dije allá en aquel entonces pasó a ser una cosa que, esto es una creencia de los viejos, ¿viste? Era como una cavernícola. claro. Porque, viste, cuando creíamos que qué sé yo, los principios, en el comienzo de la humanidad, el sol nos da luz, entonces el sol se pelea con la luna, este tipo de cosas, que eran creencias, se tomaban como ciertas en algún momento. Y después de esto, bueno, ahora sabemos que el sol es un astro, que no somos el centro del universo. Bueno, con la inmunología pasó lo mismo. Claro. Fue exactamente así. Es muy interesante. Te digo, cada vez me maravilla más el funcionamiento del cuerpo humano. Vos pensá que de una única célula, un óvulo con un espermatozoide que tienen la mitad de una carga genética cada uno, hacen una única célula y de esa única célula se forma todo un ser humano. Todo un ser humano. Es maravilloso. Sí, es asombroso. La naturaleza misma del ser humano es asombroso, ¿no? Es asombrosa. La naturaleza en general. Pues nosotros hablamos del ser humano porque siempre creo que somos tan omnipotentes y tan egoístas que creemos que somos los únicos que valemos. Pero incluso la naturaleza de una planta, de una hoja, todo viene de una cosa minúscula, de una única célula que va transformándose, va modificándose, va dividiéndose, va especializándose y cumple distintas funciones según esté acá o según esté allá. Hay, por ejemplo, en inmunología nosotros hablamos de las células madres. Una Sí, célula madre es una célula pluripotencial, o sea que puede ser cualquier cosa. Pero si se va al hígado, es una célula madre de un hepatocito y tiene una función determinada. Si por lo contrario se va, suponete, al cerebro, se transforma en una célula madre neural y tiene una función totalmente diferente y actúa de una manera totalmente diferente y todas vienen del mismo lugar. y A mí me probablemente, marca cada... claro, Sí, probablemente perdón. digo, yo soy un neófito en todo lo que es medicina, pero no Sí. hace muchos años que se viene hablando de las células madre. No, no hace mucho tiempo que se descubrieron las células madres. Vos sabés que no debe hacer no más de 15 años y hoy en día se están haciendo estudios con células madres que se toman desde distintos lugares para ser aplicadas en el cuerpo cuando hay un daño. Por Claro, ejemplo, si vos tenés un accidente cerebrovascular, se pueden tomar células madres y se hace todo un trabajo con ellas que es indiferenciarlas y se colocan dentro del cerebro, en el lugar donde se produjo el accidente cerebrovascular y esas células madres vuelven a formar neuronas. qué increíble, increíble. Realmente uno de estos avances fabulosos, ¿verdad? Sí, sí, son fantásticos. La cantidad de cosas que se pueden hacer hoy en día, los elementos que tenemos para tratar patologías y la capacidad de comprensión que tenemos del ser humano hoy es totalmente diferente. Beatriz,
¿Qué fue lo que te inclinó a vos dentro de la medicina a dedicarte a la inmunología y después a la alergia? Me da gracia porque yo cuando me recibí de médica quería ser cirujana Ajá, y estuve 3 años tratando de hacer cirugía, sí. pero me desmayé 8 veces en distintos quirófanos. No te puedo creer. Sí, porque no tolero ver a la gente sufriendo, ni gente que le duela, ni gente que se queje. No puedo ver una pierna rota, me descompongo, me baja la presión, me corta -10 la presión y chao, me desmayo. La última vez dije, esto no es para mí. Recuerdo que volví a mi casa y le dije a mi marido, no voy a hacer más medicina. ¿Y qué vas a hacer? Y estudiaré otra carrera. Y mi marido me dijo, pero yo no te voy a bancar otra carrera. Y entonces dije, bueno, tengo que buscar algo que me permita trabajar dentro de la medicina sin ver gente sufriente. Y entonces descubrí la inmunología y la alergia y empecé a trabajar en un laboratorio donde nos dedicábamos a crear una raza de ratones que se llaman isogeneicos, o sea que eran como si fueran gemelos idénticos genéticamente hablando. Y estuve casi 3 años trabajando con ratoncitos, nada más. Mm, Hasta que me atreví a volver a la consulta, a estar con la gente, a tolerar que a la gente le duelen las cosas, que molesta, que tiene problemas, y la necesidad de ayudar, de acompañar y demás, bueno, me llevaron a hacer esta parte, que te digo, la sufrí bastante cuando estaba en los comités de tumores, porque era muy duro en esa época. La gente muchas veces cuando tenía un cáncer estaba como diagnosticado como si te hubiera picado una víbora, casi todos los pacientes morían y fue muy duro, pero en la medida que fue avanzando hoy en día hay montones de cánceres que se tratan y se tratan de una manera muy sencilla, con una aplicación, por ejemplo, de un anticuerpo monoclonal, es nada más que una inyección una vez por mes, estás medio como descompuesto 2 o 3 días, pero en 11 meses se terminó tu historia y el cáncer se fue. claro, claro. Increíble los avances y la especialización que hay dentro de lo que vos Sí, estás haciendo, ¿no? Me imagino que te sí, seguís actualizando en todo el alergia. tiempo, Claro, todo el tiempo, porque todo el tiempo se descubren cosas nuevas. Además, sobre todo respecto de la alergia, vos pensás que nosotros vivimos, yo, como les digo a los pacientes, vivimos en un medio ambiente interno que es como si estuviéramos parados en una cama de agua, porque depende de la hora del día, depende de la producción de las hormonas, depende de lo que comemos, depende de cómo digerimos, depende de si hay sol, depende de si no hay sol, si dormimos de noche, si no dormimos de noche. Entonces es un equilibrio inestable todo el tiempo, como si estuvieras en serio parado en una cama de agua. Y ese equilibrio está en contacto con un medio externo que es totalmente diferente de nuestro cuerpo, que también está en un equilibrio desequilibrado todo el tiempo. repetime esto Entonces, último porque también hubo una interrupción. Vos me decías que el equilibrio nuestro, sí, por ejemplo, mira, las personas que dormimos de noche sí, producimos corticoides de día. Desde las 10 de la mañana vamos produciendo corticoides hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde hay un pico de corticoides. Y si vos, por ejemplo, sos un diabético, tenés que haber almorzado antes de las 2 de la tarde porque si no tenés una hipoglucemia, porque el corticoide compite con tu insulina. Después de las 2 de la tarde, cada vez se producen menos corticoides. A las 7 de la tarde se acaba la producción porque el cuerpo se prepara para dormir. Entonces, después de las 7 de la tarde se gasta lo que hay en el cuerpo
entre las 2 y las 4 de la mañana no tenés casi nada de corticoides. Por eso es que las muelas duelen más de noche, los oídos duelen más de noche, los pies se hinchan más de noche, los chicos tienen broncoespasmos de noche. ¿Te acordás de cuando teníamos chicos chiquitos que les agarraba el falso croup de Sí, noche? Siempre es entre las 2 y las 4 de la mañana, que es cuando el cuerpo no tiene corticoides que son antiinflamatorios. Entonces, por eso te digo, este pseudo equilibrio interno está todo el tiempo en movimiento y en contacto con un medio ambiente externo que que también también, cambia todo el tiempo. tal cual, tal cual. También cambia todo el tiempo, porque cambia según la temperatura, si hay viento, si no hay viento, cambia según la comida. Hoy en día, vos pensás que nosotros no comemos prácticamente nada que sea absolutamente natural. Todos los cereales que vemos son transgénicos, por eso la aparición de todos los celíacos, porque viste, los cereales ya no son lo que eran, entonces nuestro cuerpo no los tolera de la misma forma. Y porque cuando vos eras chico no escuchabas que alguien tuviera celiaquía. casi De hecho, prácticamente creo no. que ni existía. No, creo que no existía. Cada tanto había alguno que era intolerante a la leche, pero era raro. Mm, Vos pensás que la leche de vaca viene normalmente a 20% de grasa. mm. Hoy te venden el sachet de leche al 3% y te dicen que es la leche entera. Y está diluida. Y tenés después las leches light que son al 1,5% o al 1%. Entonces, de todo lo que recibimos de la afuera no hay nada que sea absolutamente natural. Entonces, nuestro cuerpo también ha tenido que ir adaptándose a eso. Tal Y el cual. medio ambiente se ha modificado tanto. Por ejemplo, normalmente el árbol de plátanos, que es el que más produce alergias en este momento en la zona de Buenos Aires, polinizaba 15 días al año, entre el 15 de septiembre y el 30 de septiembre. Hoy en día estamos a fin de febrero y si caminas por las calles ves las crucitas de plátanos por todas partes todavía. Mira, Porque el clima cambia tanto que el árbol tampoco sabe cuándo tiene que polinizar. sí, 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 sí. Es interesante porque en realidad esto habla de cómo no solamente el ambiente influye en nosotros, sino cómo nosotros, a través de todo lo que hemos hecho, terminamos influyendo en el medio ambiente. Exactamente, exactamente. Además, bueno, hoy en día la neurociencia ha progresado tantísimo y sabemos que se producen hormonas, que se producen neurotransmisores. Por ejemplo, estamos en una época digital donde la gente está con el teléfono todo el tiempo porque está comprobado que vos estás aburrido, mandás 15 mensajes de WhatsApp que digan hola, y cada uno que te contesta es despertar un poquito de oxitocina, y eso te da felicidad. Entonces, viste, es el tema del teléfono, por eso estamos tan pendientes de las redes sociales. Eso tampoco lo sabíamos, tampoco existía. Bien, Esto se va descubriendo en la medida que vamos viendo cómo la sociedad evoluciona, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, Beatriz, estamos en la mitad de nuestra entrevista. Nos vamos a detener Sí, un momento y volvemos enseguida. dale, fantástico.